Bien, te dejé a medias con una respuesta que estabas dando, Jesús, sobre la certidumbre, la visión que si se está teniendo o no en algunos sectores del país. Me hablabas un poco también de la cuestión regulatoria, los trámites y demás, y la cuestión aduanera. ¿Cómo deberíamos, en la perspectiva de ustedes, de estar caminando en México en ese aspecto? Mira, en todas negociaciones, ¿qué es importante para la otra persona y qué es importante para nosotros? Que estamos dispuestos a ceder, que es importante en lo que nosotros queremos. Hay un tema que es de las 3 regiones que es sumamente importante, el tema de la energía. Sí. Nosotros tenemos ciertas carencias. Lo mencionó Remy ahorita. Sí, pero tenemos ciertas ventajas. Y esa ventaja, una de esas ventajas la tenemos aquí en Sonora, porque generamos el doble de lo que consumimos, pero no tenemos un buen sistema eficiente de distribución. Y tenemos más energía renovable que cualquier otro estado. Y tenemos que hablar mucho de esto y decirle a nuestros socios comerciales que están en Estados Unidos lo que tenemos aquí como ventaja para que vengan y se conecten a nuestra red de energía con sus empresas instaladas aquí. Entonces, son ese tipo de cosas, Sergio, en la que nosotros tenemos que partir y decir, ¿en qué somos fuertes? ¿En qué somos número uno? ¿Sí? Tenemos una estabilidad laboral, tenemos una madurez empresarial sindical, sí la tenemos. Y eso tenemos que poner en la mesa. ¿Tenemos disponibilidad de dar energía eléctrica a las empresas? Sí lo tenemos. Vivimos en el desierto, pero tenemos agua en las regiones donde se ocupa. Entonces, no hay obstáculos que no se puedan superar si lo trabajamos todos en equipo. Lo llevamos esto al contexto del Tratado de Libre Comercio. Y ¿qué es importante para México? El crecimiento, generación de empleo, generación de riqueza. Sí, que haya oportunidades, pero con reglas claras. Y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo con los americanos. Y creo yo que ahorita, cuando yo digo que no está el 100% del tema fluyendo, es por temas de carácter político. Y yo creo, como bien lo decía Javier ahorita en el intermedio, que si hay voluntad de las partes, esto puede salir en 2 o 3 meses. Bien. Javier, me quedaba contigo con la parte de la expectativa que tiene la parte laboral en este tema de las negociaciones. Después de que me responda Javier, vamos a hacer una pequeña ronda de conclusiones, porque ya estamos en el bloque de cierre, ¿sí? Y vamos a cerrar esas conclusiones con Javier, porque aparte Javier, mañana es día del trabajo, entonces sí, hay un pronunciamiento importante y una convocatoria importante que Javier quiere hacer a todos los agremiados que tiene la central que él le cabeza. Así que vamos a hacerlo así. Primero, la expectativa de la parte de clase obrera, de los trabajadores sobre esto. Mira, lo primero que habría que poner en contexto y de manifiesto es un detalle. Este Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, estaba concebido como un mecanismo para la integración de 3 países, como decía Jesús, con todo su potencial de mano de obra, de recursos naturales, etcétera. Y así funcionó. Lo que pasa es que en los últimos 6, 8 años empezó a cambiar, sobre todo en los últimos 2 o 4, la visión de parte de Estados Unidos. Y en lugar de esa integración se volvió a la idea de competir como países. Y entonces ya Estados Unidos empieza a sacar cuentas y dice Trump, oye, pues en la balanza comercial estamos perdiendo. Y efectivamente hay un superávit mínimo, pero no es tan grande. La verdad es que si lo vemos como se venía viendo como una estrategia de integración con todo el potencial de los 3 países, estaba muy bien, avanzábamos bien. Ahora que Estados Unidos y que Trump particularmente toma esas medidas tan duras contra los ilegales, digamos la política migratoria ha dejado al campo en Estados Unidos en serios problemas. Y por el lado de la industria automotriz y demás, de la industria acerera y demás, buscar a toda costa que no se vayan los empleos o que regresen los empleos, está generando un efecto de confrontación muy curioso. Y como bien lo decía Jesús, allá hay mucha actividad que no la van a hacer los norteamericanos porque no tienen ni la voluntad, ni las ganas, ni la fuerza. Y la población laboral es mucho mayor allá que aquí en México. Y las nuevas generaciones no les dan ni por trabajar en el campo, ni tampoco en la manufactura. Entonces creo que estaba bien concebido. Pero ahora, en este proceso de revisión del TEMEC, hablando de tu pregunta, ¿qué expectativas tenemos?
Bueno, primero, el sector de los trabajadores, porque no voy a hablar solo de mi visión, el sector de los trabajadores en nuestro país exigen una silla y una participación en la discusión, cuando no ha sido así. Es más, a veces ni el secretario de Trabajo tiene una silla, mucho menos las organizaciones sindicales. ¿Que sería correcto? Sí sería correcto. Pero déjame decir aquí, voy a quizás ser indiscreto, pero hubo una reunión recientemente, hace unos meses, donde estuvo un subsecretario de Economía a nivel nacional y nos dijo a muchos dirigentes que estábamos convocados ahí, dirigentes a nivel nacional, no le muevan. De plano, así les dijo. Pero fíjate, no le falta razón. ¿Por qué no le muevan? Porque entras en una discusión en estos temas, sobre todo el mecanismo laboral, y entonces la verdad en términos reales puede empeorar. ¿Por qué? Porque del lado de nosotros, ya mencionaba ahorita, hay un incumplimiento en el tema de salarios. Y quiero dejarlo bien claro, yo veo, pero con muy buenos ojos, el que se esté recuperando el salario mínimo. Ojalá que lo haga en mayores proporciones. Pero llegar a los niveles de los $16 por hora no va a ser fácil, siendo realistas. Entonces, entrar en ese proceso de confrontación y competencia creo que no nos va a llevar al sector obrero al mejor destino. Implicaría que incluso aquí como país volteáramos a ese plan México que habla la presidenta. Bueno, todavía ayer en la mañanera, no sé si ustedes se enteraron, pero la industria acerera nacional hizo grandes acuerdos. Anunció el acuerdo. Y eso, por supuesto, que del otro lado de la frontera no lo van a ver bien, Jesús, y eso va a poner más tensas las negociaciones. Creo que, insisto, en el proceso de integración íbamos muy bien. En el proceso de competencia yo veo realmente también más riesgos. Decías tú hace rato en una pregunta por ahí, ¿cómo ha funcionado el mecanismo laboral? La verdad no ha pintado. ¿No? Salvo esos 25 casos, por Dios, si realmente se aplicaran serían miles, cuando menos 2 o 3 mil casos sí ameritaban llevar a un mecanismo laboral. Pero incluso tú te vas a los resultados y no hay mayores consecuencias de una violación. Hay más consecuencias en cuanto a que el aparato de justicia en México corrige cosas y dice, caray, ya se planteó allá, ya se expuso, voy a corregir esos mecanismos. En ese sentido creo que ha ayudado, pero si entráramos ya a la parte más interna de la impartición de justicia en México, laboral, que te decía está muy limitado presupuestos y demás, al respeto de las empresas por la libertad sindical, deja mucho que desear. Todavía existe simulación, todavía hay muchos problemas. La tasa de sindicalización en México sigue siendo muy baja, es más baja todavía en Estados Unidos. No hay equidad, o sea, no hay ese mecanismo, por ejemplo, se aplica en México, pero no se aplica en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces, creo yo que estamos en un momento difícil, complicado, tenso, y yo creo, le decía Jesús, que si se aplican en estos 2 meses que le quedan de diálogo, quizá se pudiera lograr una revisión sin pasarnos del 1 de julio. Sería nuestro deseo, espero que no sea peor el resultado. Ojalá. A ver, me quedan 3 minutos, uno para cada uno. Conclusiones, Jesús Gámez. Mira, los inversionistas están esperando certidumbre, la necesitan para sacar adelante los proyectos que están detenidos. Tenemos una industria muy diversificada en México, en Sonora ni se diga, y hay industria automotriz que ahí más o menos está en algunas partes del país tratando de sobrevivir. Aquí en Sonora no nos ha ido tan mal porque con el tema de Ford, pero hay una industria aeroespacial, una industria de telecomunicaciones que está repuntando de manera muy significativa. La electrónica y la industria de bienes también está repuntando. Entonces, ojo, tenemos que fortalecer lo que está creciendo actualmente, facilitándole para que siga creciendo. Y segundo, tenemos que estar listos porque en algún momento se va a terminar de revisar el Tratado de Libre Comercio, va a haber reglas nuevas, se va a disipar bastante la incertidumbre y se van a dejar venir las oportunidades y tenemos que estar listos en Sonora para capitalizarlas. Bien, Remy Martínez, tu minuto. No, pues yo encantado de estar contigo, Sergio, con el ingeniero Gámez y con Javier, que son personas con mucho peso y la opinión que han dado aquí es muy importante, sobre todo en este momento donde un programa de información
le da pues, al auditorio una perspectiva. Este es un testimonio muy importante del momento que estamos dando. Entonces, para mí es un honor estar aquí. El contexto, yo siempre pediría siempre analizar un contexto más amplio, más general, para entender mejor y aplicar mejor las decisiones y las soluciones, y quizá tratar de generar cierta perspectiva hacia dónde vamos. Como decir, en un momento dado esto se va a subsanar, y también pensar como país, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Estas lecciones que estamos viviendo hoy en día dicen que hay un cambio. ¿Cómo las vamos a poder asimilar para las nuevas generaciones que hoy en día se encuentran en los centros estudiando, preparándose, y que tienen una expectativa de salario, una expectativa de vida importante, que eso al final de cuentas es lo que nos tiene aquí? No hay otra cosa, evidentemente las labores que cada uno hace, pero evidentemente lo que uno busca es que a los jóvenes y a las generaciones que vienen le vaya bien, para que a Sonora, como tal, que es un abstracto, sea una sociedad pujante, creciente y esperemos que segura y de confianza para la inversión y también para el consumo de nuestro Estado. Bien, Javier, pues tu conclusión o tu anuncio para mañana día de trabajo, gracias. lo que alcance. No, mira, finalmente decirte que como bien se ha dicho aquí, no nos ha ido tan mal como otros estados del país. Sonora, más o menos, la pérdida de empleos en Chihuahua y Baja California ha sido mucho mayor que en Sonora. Aquí se ha salvado un poco la industria automotriz, en otras regiones del país ha habido problemas. Ojalá que este diálogo sea fructífero entre los tres países. Y bueno, el anuncio para mañana es que en el Día del Trabajo vamos a tener manifestaciones en todo el estado, y en Hermosillo va a llevarse a cabo una concentración en el Centro de Usos Múltiples. Primero es reconocer los avances que hemos tenido en materia de salarios, de mejoramiento del seguro social, que ha mejorado, todavía le falta, pero ha mejorado. Se están construyendo hospitales, ya se construyeron en Navojoa, en Hermosillo, en San Luis, en Guaymas. Vamos avanzando, falta por hacer todavía. En vivienda se está recuperando la vivienda, hemos logrado mejores condiciones que en el resto del país, pero todavía la gente reclama no edificios de 3 pisos, sino de viviendas unifamiliares o dúplex. Y finalmente decirte que todavía quedan pendientes. Uno, reconocer el logro que se tuvo del incremento de la reducción de la semana a 40 horas, creo que fue un buen logro, fue un reclamo fuerte desde Sonora y estamos complacidos por ese logro, aunque va a ser gradual, pero es un logro importante y ya es ley. Y el tema de los impuestos, que nos parecen excesivos, lo sabe muy bien Jesús. Los empresarios batallan para que la gente trabaje tiempo extra porque no les conviene dada la alta tasa. Entonces, queremos que se eliminen impuestos en horas extras, en vacaciones, en aguinaldo y en reparto de utilidades. Está lo de la ley Silla. Son cosas importantes que mañana se van a analizar, se van a evaluar, y esperemos que sea un 1 de mayo de lucha, pero también de reflexión y de propuesta para mejores escenarios en el futuro. Les agradezco mucho a los tres que hayan podido venir. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias también a ustedes, que tengan un gran fin de semana largo, es inhábil mañana, y el martes acá nos reencontramos a las 9 de la noche en Perfiles y Perfilados por Telemax.